Ok, buenas noches y bienvenidas a 365 días con Jesús, semana 33. Bueno, chicas, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos algo especial porque tenemos a 3 contemporáneos, ¿verdad? Cuando yo he leído la Biblia en la forma que la Biblia está puesta, nunca podía necesariamente ver que tanto Jeremías como Daniel y Ezequiel estaban viviendo en el mismo tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo bueno de la Biblia cronológica, que tú puedes juntar todas estas personas en el mismo tiempo, ¿Me dejo entender? Entonces, esto es una de las cosas que para mí ha sido realmente formidable, ¿ok? Porque yo tenía como bastantes piezas del rompecabezas de la Biblia en mi vida, pero no tenía lo que tengo hoy. Hoy tengo una riqueza mucho más grande de lo que tenía hace ni siquiera un día, ¿ok? Y espero que esa es la experiencia que ustedes también estén viviendo. Entonces, no solamente tenemos a 3 contemporáneos, pero también tenemos un pronto cambio del poder mundial. Y aunque hemos estado hablando de Daniel y sabemos que después de Babilonia vienen los medos persas, ahora tenemos que retroceder, ¿ok? Y saber que este cambio todavía está por delante, ¿ya? También tenemos una nación destruida, que es Jerusalén. Un poquito falta para que Jerusalén esté destruida. Y también el templo en ruinas. Entonces, clave número 1. Jeremías, el contemporáneo de Daniel. Ya hablamos un poquito de Jeremías, pero sirve que hagamos un recuento porque estamos entrando en muchas de las partes de la Biblia de Jeremías. Entonces, ¿quién llamó a Jeremías? Es importante que recordemos que fue Dios que llamó a Jeremías. Ok, en Jeremías 1:4 dice: la palabra del Señor vino a mí y decía así: antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieres ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Ahora, recordemos, ¿cuál fue el ministerio de Jeremías? Bueno, Jeremías tenía un ministerio que yo misma les dije que me sentía identificada con el ministerio de Jeremías, si recuerdan, hace unas cuantas semanas. Y era esto. Dice así en el versículo 10: mira, hoy te doy autoridad, Dios hablando con Jeremías, sobre naciones y reinos. ¿Para qué? Para arrancar y derribar, para destruir y demoler, pero para construir y plantar, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos ahorita en el tiempo de la historia, en el 627 más o menos al 586, ¿ok? El ministerio de Jeremías que ocurrió durante este tiempo se extendió durante las 3 deportaciones que dejaron a Jerusalén totalmente destruida y desolada. Hemos hablado de 3 deportaciones, ¿verdad? Entonces, Jeremías sabía que Jehová había decretado los 70 años de cautiverio para hacer descansar la tierra y no había nada que el pueblo podía hacer. ¿Se acuerdan? El descanso sabático, hemos hablado de eso, y que Dios iba a dar el descanso sabático por más que el pueblo, se había hecho como... Dios está haciendo algo y nadie lo va a interrumpir, ¿verdad? Entonces, muchos mensajes de advertencia fueron dados al pueblo, tanto por él como por su contemporáneo, Ezequiel, que ya se apareció en la escena, ¿ya? Pero estas advertencias solo sirvieron de arma de justicia y comprobaron la conclusión de Dios por boca de Jeremías, que había dicho en Jeremías 13, versículo 22, decía así: si dijeres en tu corazón, hablando con el pueblo, ¿por qué me ha sobrevenido este desastre? ¿Ok? Y Dios contesta. Es una pregunta retórica. O sea, que Él hace la pregunta, pero tiene la respuesta también, ¿no? Él no está en realidad preguntando para que tú intervengas y des la respuesta, ¿no? O sea, Él hace la pregunta y te contesta a la misma vez, ¿verdad? Entonces dice: ¿por qué me ha sobrevenido esto? Si tú te preguntas, entonces Él contesta: por la enormidad de tu maldad. Por la enormidad de tu maldad, ¿no? Y sabemos que la enormidad de la maldad del pueblo había sido dejar de lado a Dios. El único pueblo que había sido separado, o sea, de todo el mundo, era solo el pueblo de Israel, que tenía a Jehová como su Dios. O sea, gran responsabilidad. Todas las otras naciones del mundo estaban bajo dioses paganos y ellos habían dado el lujo de dejar de lado a Jehová, no solamente una vez, sino una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez, ¿ok? Y hoy vamos a hablar, cuando vamos concluyendo con el resto, o sea, con todo el estudio, ¿ya? De cuál es el peligro mayor,
ayer tuve una nueva perspectiva de lo que es idolatría. Nosotros hemos hablado de la idolatría hasta el cansancio, pero les voy a presentar hoy día una forma de idolatría que yo pienso que realmente llega a la raíz de quiénes somos. Y lo digo ¿por qué? Para que nosotros nos veamos en ese espejo y para que nosotros con esa advertencia seamos personas que se corrigen, no personas que vienen, escuchan y bueno, hasta el próximo martes. La intención es de que nosotros nos arrepintamos delante del Señor constantemente y mantengamos una relación fresca con Jesucristo, ¿ok? Entonces, fíjense, Asiria que había sido el poder mundial en ese tiempo, acuérdense, ellos habían sido arma de juicio para con Israel. ¿Se acuerdan que Israel eran dos? El reino se había separado en dos, ¿verdad? El norte y el sur. Entonces, ¿se acuerdan que Israel en el 722, que ya está pasado en la historia, ¿ok? Había caído cautivo en Asiria, ¿ok? Entonces, ¿pero qué está sucediendo? Que la nación neobabilónica, que recién está naciendo, neobabilónica, estaba a punto de conquistar a Siria cuando Egipto se entrometió y perdió la batalla de Carquemes en el 605. Judá también se atrevió a oponerse contra Babilonia, lo que dio pie para el inicio de las deportaciones. Ahora, sabemos que esto tenía que suceder, pero ¿qué pasó? Que Babilonia, o sea, Egipto estaba tratando de apoyar a Siria, ¿ok? Como poder mundial. Entonces, los babilonios se iban a venir contra Asiria y terminaron destruyendo Egipto. Pero a Judá se le ocurrió meterse para tratar también de apoyar a Siria, y así fue como los babilonios dijeron perdón y empezaron las deportaciones, ¿ok? Entonces, clave número 2, ¿ok? Entendiendo la historia. Ahora, los últimos 5 reyes de Judá fueron Josías, y ahí les he puesto los años que ellos gobernaron, Joacás y Joacim. Nos vamos a parar en Joacim. ¿Por qué? Porque durante el reinado de Joacim fue que empezaron las deportaciones, ¿ya? El 605 a.C. fue la primera deportación. El mundo se encontraba nuevamente en transición, a punto de cambiar mano entre Asiria y Babilonia. Ahora, Egipto quiso ayudar, como les estaba diciendo, a Siria, pero Babilonia derrotó a Egipto en 2 batallas, Carquemi y cerca de Hamat, ¿ok? Y pudo conquistar a Siria y a Palestina. Ahora, Nabucodonosor invadió a Palestina, se llevó parte de los utensilios del templo y algunas de las familias reales. ¿Quién se acuerda quién fue parte de la familia real que se fue en la primera deportación? Daniel y sus amigos, gracias. Entonces, entre los cautivos, ahí dice, estaban Daniel y sus 3 compañeros, ¿ok? De esta manera, Joacim fue obligado a inclinarse ante Babilonia y no ante Egipto. Conclusión de esta deportación, Daniel está rumbo a Babilonia, pero no antes de haber escuchado las profecías de Jeremías en Jerusalén, porque Jeremías era mayor que Daniel. Jeremías ya era un hombre predicando en Jerusalén contra lo que iba a pasar en Judá, cuando en la primera deportación se llevaron al joven Daniel entre los super sabios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ok? Entonces, ahora vamos a Joaquín, que es el número 19. Solo hubieron 20 reyes, ¿ok? Entonces, aquí tenemos la segunda deportación, que fue en el 597 a.C. Joaquín, de 18 años de edad, hijo de Joacim, llegó a ser rey cuando éste murió, pero solo reinó por 3 meses. Cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, Joaquín se rindió junto a su madre y a toda su corte el 2 de Adar, que es aproximadamente el 16 de marzo, en el 597. Fecha establecida por crónica babilónica. Nabucodonosor llevó a Joaquín a Babilonia como rehén y dejó a su tío Sedequías, que es el último rey, ya como rey en su lugar, como dice ahí. También llevó a Babilonia todos los vasos restantes del tesoro del templo. ¿Se acuerdan más tarde en Daniel, cuando vamos a ver que un rey estaba tomando de los vasos de oro cuando vino y con el dedo y la mano, ¿verdad? Entonces vamos ligando historia, ¿ya? Ligando. Aquí es cuando los utensilios
recién son llevados allá. Más tarde es cuando ese rey va a ser de las suyas y se va a estar matando de risa con sus cosas de oro y va a venir Dios y va a decir, y ese mismo el día él muere, ¿verdad? Entonces, estos últimos les serían útiles, ellos también se llevaron artesanos porque en Babilonia lo que hicieron fue levantar y construir y cosas de mucho valor, ¿ok? Y esas gentes sirvieron para hacer eso y ustedes lo pueden ver en 2 de Reyes 24. Conclusión de este periodo, el profeta Ezequiel se encontraba entre los que fueron deportados durante esta ocasión. Ahora, Ezequiel tenía 25 años y Daniel era aún hasta más joven, como les dije. Pero ellos estaban yendo en camino para ocupar las posiciones claves donde Dios los iba a utilizar y para las cuales ellos habían nacido. Entonces, el último rey, Sedequías, del 597 al 586, que es la tercera deportación y la última deportación donde se destruye Jerusalén y aún el templo. Entonces, a conclusión de esa etapa, Jeremías fue llevado contra su voluntad a Egipto por aquellos que pensaron que podían evadir el exilio a Babilonia. ¿Qué pasó? Había un grupo de gente en Jerusalén que estaba escuchando, más adelante vamos a ver, a los falsos profetas que decían, sí, está bien, ha habido una deportación, pero van a regresar, esto no va a continuar, ¿no? Ok, sí, ha habido una segunda deportación, pero eso no indica que va a haber todo se va a destruir. Acá hay paz, esto, no se preocupen, no se preocupen. En todo esto está Jeremías y está Ezequiel predicando en contra de todo eso, diciendo, no, esto Dios lo ha decretado y lo ha declarado y esto va a suceder. No, relájense, esto no va a pasar. Ahora, algunas personas pensaron, vámonos a Egipto para evadir estos problemas que estamos teniendo en Jerusalén. Y en eso fue que Jeremías fue llevado a Egipto, ¿ok? Pero desde Egipto les voy a decir, esto se va a acabar, o sea, lo mismo, Jeremías no se dio nunca por vencido, ¿ok? Entonces, ahora, lo que quiero es que ahora quiero ampliar el panorama, porque nosotros tenemos el panorama desde el principio, ¿se acuerdan? ¿Ok? Todo lo que nosotros hacemos, toda la película que nosotros estamos haciendo está basada desde el 3.15, no podemos olvidarnos, ¿no se dan cuenta que comienzan a leer y se sienten como overwhelmed, como... y después se olvidan lo que en realidad está sucediendo? No quiero que nunca nos pase eso, porque cuando nos pasa eso, vamos a perder el enfoque y es como que el enemigo te va a robar todo lo que, la big picture, ¿no? Como lo que estás aprendiendo, ¿ok? Así que, ¿qué voy a hacer hoy día? Vamos a retroceder un poco y vamos a ampliar. Fíjense, clave número 3. El ministerio de Jeremías nos recuerda lo que realmente está sucediendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo detrás del telón? Detrás del telón. Nosotros no podemos ver con los ojos espirituales, los que hemos nacido de nuevo, no podemos ver las cosas así en lo natural, como lo ve cualquier persona. Uy, las cosas están súper mal, las cosas están... Ok, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Los que hemos nacido de nuevo tenemos otra perspectiva. Ahora, la estamos alimentando esa perspectiva. Porque al conocer la palabra de Dios, alimentas la perspectiva bíblica, la perspectiva correcta. Y en vez de que tu mente mundana crece, tu mente espiritual crece y ahora estás viendo las cosas como nunca las habías visto antes. Transformación, renovación de mente. Bendito sea Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora, ejemplos, quiero darles el ejemplo de lo amplio que era el ministerio de Jeremías. Jeremías estaba hablando súper amplio, igual que Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel abarcó las 70 semanas? ¿Se acuerdan? Hasta el final. Igual Ezequiel está viendo... No nos adelantemos. Entonces, Jeremías 50, versículo 4. Miren lo que él dice. Caerán muertos en el país de los babilonios, ¿ok? Esto es juicio para el poder mundial que representa la simiente de la serpiente. Todos los poderes mundiales que están en la tierra funcionando, los que son mundanos, ¿ok? Representan la simiente de la serpiente. ¿Se acuerdan que solo hay dos simientes? Sí. Solo hay dos equipos. Hay este equipo y este equipo, ¿verdad? Obviamente Dios está sobre los dos equipos. No es como que este equipo tiene nada que ver con este equipo.
¿ok? Pero es importante. Ay, sí, ya voy mal camino. Ok, entonces, acuérdense que hay esta simiente y hay esta simiente. ¿Y qué va a haber entre estas dos simientes todo el tiempo? Enemistad, ¿verdad? O sea que hay una lucha espiritual, la cual nosotros a veces nos olvidamos y pensamos, ay, pero mira cómo me va. Cada que me quiero acercar a este equipo, ¿no es cierto? Algo pasa. ¿Por qué? Porque naturalmente hemos nacido en este equipo, ¿se acuerdan? Y Dios nos ha transportado a la simiente de la mujer a través de Jesucristo. Y se dan cuenta que es una batalla espiritual. No nos podemos olvidar eso. Porque si no estás como a ciegas. Pum, ¿no? Y otra vez como, ¿pero qué pasó? ¿Verdad? No puedes olvidarte. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Miren. Dice todavía Jeremías 50. ¿You know? Me retrocedo. Caerán muertos en el país de los babilonios. Serán traspasados en las calles. Aquí va. Aunque Israel y Judá, que representan la simiente de la mujer, ¿verdad? Aunque Israel y Judá están llenos de culpa delante del Santo de Israel, no han sido abandonados por su Dios, el Señor Todopoderoso. ¿Ya? Entonces, por más que Babilonia, que representa el equipo, vamos a decir, el equipo de la serpiente, ¿ya? Y este es el equipo de la mujer. Por más que Babilonia, tú sabes, Dios esté utilizando a Babilonia para darles la tanda de los 70 años y luego los 490. Y por más que parezca que este equipo está en control de la tierra, ¿ya? Esto es lo que en realidad está sucediendo, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan que la simiente de la mujer tiene que darle en la cabeza a la simiente de la serpiente? Y sabemos que eso ocurrió en la cruz, pero todavía estamos como a 500 años antes de que eso suceda. No porque nosotros vivimos al otro lado de la cruz, no nos podemos olvidar que cuando estamos estudiando esto en el Antiguo Testamento, esto todavía está a futuro. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, es debido que nunca, como les pongo aquí, nos olvidemos lo que está sucediendo en la tierra. La gran batalla empezó en el 3:15, Génesis. Se está desarrollando. ¿Se acuerdan que se ha estado desenvolviendo? ¿Ok? Hasta yo les he propuesto que los 7 años, o sea, los 7 días son 7.000 años y que eso que es lo que se está desenvolviendo. ¿Ok? Entonces, pero todo apunta a este evento. Este es el evento más importante, porque aquí es donde le dio el golpe en el calcañar el enemigo a Jesucristo, porque esto fue dolorosísimo y costosísimo, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan que Él resucitó? Entonces le dio por la cabeza y Él recuperó la muerte, ¿verdad? O sea, recuperó la vida eterna al pagar por los pecados. Si ustedes se saben esta historia, va a ser dificilísimo que alguien las engañe. ¿No se dan cuenta que con unos cuantos versículos en sus manos y no sabiendo lo que en realidad está sucediendo están en constante peligro? Un peligro mucho más que un huracán viniendo hacia su camino. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a recordar el 3:15, ¿ok? Por si acaso. Y pondré, vamos a leerlos todas. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. No nos podemos separar. Ese es el protoevangel. La primera mención del evangelio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo destruirá Dios a Babilonia? Tenemos que recordar nuestro Daniel 2, 7 y 8. ¿Se acuerdan que ya hemos hecho eso? Entonces, Jeremías 51:11 dice: afilen las flechas, ármense los escudos, el Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, ¿se acuerdan? Para destruir a Babilonia. Esta es la venganza del Señor, la venganza por su templo. ¿Ok? Entonces, es debido que cuando vemos lo sucedido con Babilonia física, les estoy diciendo, cuando estamos viendo lo que están pasando con poderes mundiales que son destruidos, como lo fue Rusia y como ahora lo estamos viendo como con nosotros, ¿ok? Estos poderes mundiales, cada que eso sucede es un recordatorio de la big picture, de lo que en realidad está sucediendo. Y lo vemos, hasta que Jesús regrese por sus hijos, ¿verdad? Entonces,
cuando estamos viendo a Babilonia física, tenemos que pensar en Babilonia espiritual, que es la simiente de la serpiente, ¿ok? Que es todo el sistema mundano gobernado por Satanás. Entonces, cuando vemos la destrucción total de Babilonia física, otra vez el poder de ese tiempo, después fueron los medos persas, después fue Grecia, después fue Roma, después fue todos los países que hemos visto caídos, ¿verdad? Todos estos poderes que el Señor levanta, ¿verdad? Los levanta para que de abajo ¡prá!, se vayan de boca. ¿Ok? Cuidado con las subidas repentinas. Dios no hace madurar con un ascensor. Él hace madurar con escaleras. ¿Ok? Entonces, cuando vemos la destrucción de Babilonia física, podemos confiar que Dios destruirá de la misma manera todo el sistema mundano y pecaminoso del enemigo a través del juicio, y esto incluirá a toda su descendencia. Entonces, algo importante. ¿Cómo destruirá Dios a Babilonia espiritual, que es representada por todo ser humano que está infectado por la plaga del pecado? ¿Se acuerdan? Que todos los que llegamos aquí, llegamos infectados por la plaga del pecado. O sea, que todos nacimos relativamente en este equipo. Si no es porque Dios hizo esto antes de que desde la fundación del mundo, porque esto no llegó hace 2000 años, esto se manifestó hace 2000 años en la tierra. Pero hemos visto versículos en, creo que es Apocalipsis capítulo 13, que dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, o en la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿ya?, que pensemos todo esto. Pero fíjense, ¿cómo destruirá Dios a Babilonia espiritual, que es representada por todo ser humano que está infectado por la plaga del pecado? Jeremías 51:17. Todo hombre es necio e ignorante. Todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus ídolos son una mentira, no tienen aliento de vida. Son absurdos, objetos de burla. En el tiempo del juicio serán destruidos. ¿Ok? Miren, todo hombre incluye a toda la humanidad. Nosotros no podemos juzgar, no, pero ese hombre es bueno, nunca ha matado a una hormiga. Miren, todo hombre, con la excepción de Jesucristo, que no nació de la simiente del ser humano. ¿No se acuerdan que Él es la simiente de la mujer porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo? ¿Ya? No, Él es el único que no vino de la semilla de Adán, que era una semilla que venía corrompida. ¿Ok? Entonces, todo hombre, como digo, incluye toda la humanidad. ¿Ok? Todo hombre está bajo el juicio por la idolatría de su corazón. Toda la humanidad está bajo condenación por romper el primer mandamiento. ¿No se dan cuenta cuando la gente dice, pero yo no rompo los mandamientos, yo no rompo los mandamientos? Miren, todos hemos roto el primer mandamiento a diario. Y miren, dice Éxodo 20. Es bueno que pensemos y nos demos cuenta de que it's okay, tenemos que aceptar la realidad, ¿ok? Miren, Éxodo 20, donde está registrada los 10 mandamientos, que sabemos que son muchos más, pero los morales están ahí. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Ok? Entonces, más tarde vamos a profundizar, ¿ok?, en este tipo de idolatría que en realidad nosotros tenemos arraigada en el corazón. ¿Ok? No estoy hablando de una figurita. Qué fácil fuera. Hay una figurita, la voy a botar. No es así de fácil. Es mucho más profundo que eso. Mucho más profundo. ¿Ya? Y se los voy a presentar. Lo que Dios me presentó esta semana para nosotros. Mira. Entonces, ¿cómo juzgará Dios al mundo entero? ¿Cuál es la medida? ¿Es la ley la medida? Ni siquiera la ley la medida. ¿Ok? Jesucristo es la medida. Mira, por medio de Jesucristo y todo lo que Él representa, ¿verdad?, incluyendo a Israel. Acuérdense que Jesucristo salió de la nación de Israel. ¿Ok? Israel nos apunta a Jehová. Irte contra Israel es irte contra Jesús. Es irte contra Jehová. ¿Ok? Ahora, no todo Israel es Israel, ya hemos dicho, y eso lo vamos a profundizar después. Pero irte contra la nación de Israel no es buena idea. No es buena idea, ¿ok? Miren, Romanos 2, versículo 16 dice, así
sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? O sea que todos seremos juzgados y la medida es el hombre Cristo Jesús, que nació bajo la ley, la obedeció en todo momento y dio su vida por nosotros. Cuando nos comparemos con Cristo Jesús, ahí vamos a ver la realidad de cómo estamos. Si no fuera porque por gracia estamos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Cuando dice que estamos en Cristo Jesús, los que estamos salvos, es que Dios el Padre, cuando mira la tierra, Él te ve a través de Cristo Jesús. O sea, Él no te ve directamente a ti, sino que aquí está Cristo Jesús, ¿verdad? Tú estás cubierta en su sangre, se puede decir, ¿verdad? Y cuando Él mira, Él te ve perfecta. Él te ve perfecta a ti, te ve perfecta a ti, te ve perfecta a ti. Si es que nosotros estamos dentro del plan de Romanos 8:28, que somos los redimidos en Cristo Jesús. Si Dios ha justificado tus pecados a través de lo que Cristo hizo en la cruz, y tú has reconocido eso, y tú te dices, como que lo reconoces realmente, y como que eso está arraigado, se está comenzando de apoderar de ti y todo, entonces el Padre no te ve directamente a ti. Por eso es que cuando tú pecas, no es que pierdes tu salvación, porque tú estás cubierto en el perfecto. Estamos hallados y aceptados en el perfecto, en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, mira, Dios dice de Israel lo siguiente, ya, importante, porque Israel todavía está en la tierra, obviamente. Jeremías 51:19 dice, la porción de Jacob, que es la descendencia física escogida, ¿verdad? La porción de Jacob no es como aquellos, la descendencia de la serpiente. Como aquellos, ¿quién? Right? Dice, mira cómo se separa. Su Dios es el creador de todas las cosas. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Israel es la tribu de su heredad. Recordemos que Dios se presentó ante la humanidad. Big picture, aquí. ¿Se acuerdan? Dios se presentó ante la humanidad que estaba totalmente en oscuridad por medio de un pueblo escogido. Jacob, que luego lo llamaron Israel, que traía de la línea de Judá el futuro Mesías, ¿ya? Con el fin, Él hizo esto, escogió a esta gente con el fin de darse a conocer y de recuperar lo perdido y ganar la batalla. Aunque Israel haya fallado una y otra vez, serán igualmente herramienta de juicio para la humanidad. ¿A qué te refieres, Gaby? ¿Cómo que Israel será herramienta de juicio para la humanidad? Bueno, ¿qué dirían ustedes si alguien se mete con sus hijos? Métete con mis hijos y ya verás lo que te pasa. Es la misma idea. ¿Ok? Entonces, Dios dice de Israel lo siguiente. Jeremías 51, versículo 20. Miren lo que dice. Martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes. Quebrantaré por medio de ti. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea, que en ese tiempo eran el poder mundial representando a la simiente del enemigo, ¿ya? Todo el mal que ellos hicieron en Sión, que es otro nombre para Jerusalén, delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces, conclusión de esta clave: irse contra Israel es irse contra Jesús, es irse contra Jehová. Clave número 4. Él no sabe la historia,
El que no sabe, ahí hay un typo, lo pueden apuntar. El que no sabe la historia vivirá en peligro. Y ya lo he comentado, el que no sabe toda la historia vivirá en constante peligro. Porque nosotros ahora estamos viviendo ahorita en el 2012. O sea, si no sabemos toda la historia, imagínense el engaño que nos pueden poner cualquier persona. ¿Ok? Entonces, cuando vemos al pueblo de Dios bajo juicio, no podemos regocijarnos. ¿Ok, chicas? No podemos regocijarnos cuando vemos al pueblo de Dios en juicio, ¿ok? Dios está haciendo esto, ¿ya? Para mostrarnos tanto su severidad como su misericordia. ¿Qué podemos aprender? Porque, ¿qué pasa? Es cierto que Dios puso a Babilonia para castigar a su pueblo, pero que Babilonia no tenía por qué gozarse, ¿no? Y hacerlo peor todavía, ¿verdad? Y eso es lo que pasó. A veces nosotros vamos a darle una corrección a alguien, pero estamos felices, ¿no? Como que, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros le vamos a decir lo que Dios le está diciendo, ¿no? Entonces esa actitud es incorrecta, porque a Dios, tú sabes, le rompe el corazón todo lo que la humanidad está haciendo. ¿Alright? Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Ya? Fíjense, entre las 3 deportaciones tenemos un total aproximado de 19 años en las 3 deportaciones, ¿ya? Ya Israel, hemos dicho que había caído en las manos de Asiria en el 722 AC. A pesar de tener al profeta Isaías con constantes advertencias de su caída y de la caída de su hermana Judá. Estos pueblos estaban llenos de orgullo y no querían reconocer que Dios tenía su nombre. Miren qué importante, ¿ya? O sea, Israel y Judá no querían reconocer, y esto nos pasa a nosotros, ¿ya? Que Dios tenía su nombre y su gloria por encima de ellos. Por encima de ellos, ¿ya? Isaías y Jeremías tenían mensajes de condenación con la oportunidad de arrepentimiento, porque Dios manda advertencia con la oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? O sea, cada que tú eres confrontada, no es para que te cargues en una cosa más, sino es para que te rindas, para que levantes las manos y digas, ok, Señor, me rindo. Esa es la intención del Señor. El Señor no es es la manera que la palabra dice. ¿No sabes que es la generosidad y el kindness de Dios lo que trae a la persona al arrepentimiento? Su amor, su misericordia, lo que hace el llamado para el arrepentimiento. Entonces, estos pueblos, ya dije, estaban tan llenos de orgullo, ¿verdad? Entonces, Isaías y Jeremías traían estos mensajes con la oportunidad de arrepentimiento, pero ¿qué pasaba? Que un sinfín de profetas falsos los contradecían con sus mensajes de paz en la tierra. Live your best life now, ¿verdad? Entonces, aunque Jehová había luchado innumerables veces por su pueblo, ¿se acuerdan todo lo que Jehová los ha perdonado y les ha dado victoria, les ha perdonado, los había otra vez un poquito? ¿Se acuerdan cuando Josué estaba en el proceso de agarrar la tierra prometida? Perdían esto, Dios les daba victoria, les protegía. Hemos visto unas cosas increíbles, ¿ok? Entonces, pero ellos malinterpretaron todo eso y lo abusaron, como hacen los hijos con nosotros a veces, ¿no? Entonces, aunque Jehová, le dije, había luchado muchas batallas por su pueblo, Judá estaba ciertamente equivocada, pensando que Jehová no volvería a castigar a sus propios hijos. Israel y Judá mostraron tanto el contenido de su corazón idólatra como su inhabilidad de hacer el bien. Ellos comprobaron que Dios era justo en hacer lo que tuvo que hacer. Vemos un gran contraste entre el pueblo de Dios, y los falsos profetas, que dicho sea de paso, eran la mayoría, ¿ya? Y estos, o sea, el contraste está entre el pueblo de Dios y los falsos profetas, que son 50,000, ¿ya? Y Jeremías y Ezequiel. No, Dios ha dicho que esto va a ser de verdad. La mayoría no demuestra que Dios está ahí, ¿ok? Oh, pero mira, tiene un estudio bíblico de 5,000 personas. Ahí tiene que estar Dios. No necesariamente. Normalmente la mayoría indica que ahí no está Dios, ¿ok? Entonces, vamos a decir, o sea, prestemos atención cuáles son los mensajes. Si la Biblia dice una cosa y la gente está predicando otra, ¿hello? ¿Quién está correcto? La Biblia, obviamente, ¿no? Entonces, Jeremías y Ezequiel advertían fielmente que Dios no aguantaría para siempre su idolatría, mientras los otros decían, como lo hizo Satanás, no vas a morir.
¿No se acuerdan? Cuando Satanás le dijo a Eva, ay, Dios te ha dicho que si tú pruebas eso, tú vas a morir. Tú no vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que se te va a abrir los ojos. ¿No se dan cuenta que es el mismo mensaje? Oh, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que si estás pecando, Dios va a poner los pecados? Imagínate, va a poner los pecados de Hitler y tus pecados, y obviamente pues ni comparación. Obviamente que tú vas a entrar. No es así. La comparación y la medida es Jesucristo. ¿Ok? No es Hitler y no es todas las personas peores que tú. La medida es Jesucristo. Entonces, es necesario, importante que nosotros prestemos atención a las cosas que estamos escuchando en este estudio bíblico. Es bien importante porque semanalmente Dios está viniendo a nuestras vidas a animarnos, que no nos dejemos engañar por personas que dicen, ¿tú crees que Dios está ocupado con cosas grandes? Con asesinos. Dios está con drug dealers. Él tiene bigger fish to fry, se dice en inglés. No es así. Dios tiene tiempo para todo pecador. ¿Ok? Entonces, Jeremías y Ezequiel fueron fieles profetas de Dios con sus mensajes de condenación hacia el pueblo de Dios, lo cual les costó hasta la vida. Les costó la vida a ellos, ¿ok? ¿Qué significa esto para el resto del mundo? Si Dios trató así a sus propios hijos como ejemplo para el resto del mundo, es un peligro advertido si tomamos su palabra a la ligera. Israel sirve como una sombra. ¿Se acuerdan las sombras? Como una advertencia para el resto del mundo. Dios hará justicia para la gloria de su nombre. Dios habló, Dios advirtió y Dios actuó. ¿Ok? Entonces, ¿qué contribuye a la ignorancia? ¿Qué contribuyó, a la ignorancia del pueblo de Dios? Vamos a ver las cosas que nosotros podemos aprender. ¿Ok? Entre los falsos profetas estaban también los asalariados. ¿Quiénes son los asalariados? Los asalariados son los pastores que trabajan por un salario. ¿Ok? Que no tienen un llamado de Dios, que no sienten, tú sabes, como el dolor de Dios por la oveja. Son personas que tienen un trabajo, van 9 to 5, están, tú sabes, hacen su trabajo, pero de ahí, that's it. ¿Ok? Eso era un peligro. Entonces, y también ahora, ¿ya? Entonces, ahora, ellos eran los que supuestamente sabían la ley. Ellos tendrían que haber discernido entre los falsos profetas y los verdaderos hombres de Dios para la protección del pueblo entero y para la gloria del nombre de Jehová. Sin embargo, muchos de los problemas de Jeremías vinieron por parte de los pastores del pueblo. Ajá. Miren Jeremías 23:1. ¿Ok? Ay de los pastores, acuérdense que es Dios que está hablando a través de la boca de Jeremías. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ahora, más adelante voy a explicar lo que significa un pastor, ¿ok? Porque yo les puedo hacer tanto o mucho más daño que cualquier persona, por más que yo no me llame pastor. Entonces, tenemos que entender qué significa un pastor. ¿Ya, chicas? Miren, en Isaías 50, versículo 6 dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban, los devoraban. Miren, todos los que los hallaban, los devoraban. Y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. ¡Wow! Mira, el pobre testimonio de los hijos de Dios daba pie para los abusos de sus propios enemigos. Ellos acaban de decir, nosotros los abusamos y los pisoteamos y todo. Si ellos mismos pecan contra su Dios, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Imagínense cómo nosotros nos estamos abriendo a la oposición y a los conflictos que tenemos al no obedecer a nuestro Dios. Porque la gente nos vería diferente si nos vería a nosotros con temor reverente a nuestro Dios. Conmigo se meten menos personas que antes, les voy a decir. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Los enemigos, miren, justificaban lo que hacían porque veían que el mismo pueblo deshonraba a Jehová.
Entonces, Jehová tenía tanta razón de decirles que la desobediencia, que la obediencia era para su protección. Obedecer es para nuestra protección. No es para amarrarnos, no, la obediencia es para nuestra protección. ¿Ok? Mira, si los enemigos hubiesen visto al pueblo de Dios honrándolo, ¿ok? Hubiesen temido, irse en contra de ellos. ¿Ok? Deuteronomio 28. Les he dicho este capítulo en varias ocasiones, porque ahí encontramos las obediencias, o sea, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. No se olviden de este capítulo. Lo van a necesitar. Miren, Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hablando de obediencia, si oyeres, para guardar y poner por obra, o sea que para obedecer, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta? La obediencia, la bendición y la protección que hay en la obediencia. Entonces, si hay algo que el pueblo de Dios sufrió más que nada, fue la irresponsabilidad de sus pastores. El pueblo estuvo expuesto al error constantemente porque los que guiaban el camino, se dejaban corromper fácilmente. ¿Ya? Entonces, el enemigo de los hijos de Dios sabe perfectamente que si desvía a quien guía, pronto todos irán por el camino que él desea, ¿verdad? El camino que el enemigo de los hijos de Dios desea es destrucción, porque él odia. ¿Cuándo lo van a entender? Él odia que Dios haya concedido el perdón a los habitantes de la tierra que él mismo quiso destruir. ¿Se dan cuenta? O sea que el enemigo llegó a la tierra. Él los convenció a nosotros de que deshonráramos a Dios, ¿right? ¿Y Dios qué hizo? Lo condenó a él y nos dio la oportunidad de nosotros. ¿Tú crees cómo está él? Él está furioso, ¿ok? Eso es lo que está sucediendo. Recordemos la gran batalla entre las dos simientes. Satanás sabe que está en problemas, ya que fue Dios quien decretó la enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. No fue el hombre que dijo, ay, perdónanos. Mira, ¿qué tal si tú pones enemistad entre la simiente? No, fue Dios el que hizo el plan. Fue Dios el que dijo, ¿ok? Paren nomás, cut. Ok, ahora vamos a hacer esto. ¿Se dan cuenta? Ok, y el enemigo sabe, ¿verdad? Entonces, la simiente de la mujer le dará por la cabeza y esto lo tiene lleno de odio y arrasando con la tierra para llevarse una buena cantidad de gente al lago de fuego para la eternidad. Su destino está decidido. El lago de fuego fue hecho para él y todo aquel quien desee vivir en el tormento durante toda la eternidad, puede irse con él. Acuérdense que hemos hablado, la gente, ¿ok? No quiere aceptar a Jesús. La gente no quiere. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le presentaron el evangelio a una persona y no quieren? ¿Ok? Entonces, Apocalipsis 20, versículo 10. Miren, aquí lo dice bien claro. Ya estamos cerquísima ahí de que termine la Biblia. Miren. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, hemos hablado de esto, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿quiénes sufrirán la segunda muerte? Dice el versículo 15. Y el que no
se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? No tiene nada que ver con las obras. Las obras, tú no quieres que te juzguen por las obras, porque tus obras no van a poder hacerte entrar al cielo. ¿Ok? Aquí dice que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿quién es el camino, la vida y la verdad y la vida? Ok, si tu nombre no está escrito en ese libro, la segunda muerte, al lago de fuego con el enemigo para siempre, por siglos de siglos, ¿ok? Entonces, Jesucristo es el camino y la vida. Este libro de la vida le pertenece a Él. Si tu nombre no está encontrado en este libro, sufrirás la segunda muerte, como acabo de decir, ¿ok? Fíjense acerca de este nombre. Miren, Hechos 4:12, y dice así, y la Biblia está escrita a todo el mundo, la Biblia no es para el cristiano, ¿ok? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Se dan cuenta? No es en Roma, no es en Estados Unidos, donde está el cristianismo supuestamente más fuerte. No, ¿ok? Entiendan que esto es para todo ser humano. Dios no divide, ellos son los budistas, ellos no piensan en Jesús. Ellos también adoran a Dios, solamente que tiene diferente nombre. Les repito, ¿ok? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Yo diría que el cielo está cubriendo toda la tierra. El cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ok? Decidan eso hoy mismo, por favor. No más, bueno, pero ¿sabes qué? Es que tenemos que ser tolerantes. Mira, tú no escribiste la verdad. Tú lo has escrito. Yo no lo he escrito. O sea, yo no voy a faltar respeto a nadie, pero yo creo en eso, ¿te das cuenta? Y yo no tengo que imponerme ante ti, porque yo sé que no lo puedo hacer, pero nadie me mueve de esto. ¿Ok? Yo no lo he escrito, yo lo creo. Entonces, Hechos 2:36 dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Y qué contestaron ellos? ¿Qué contestó Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Yo las reto en este momento, ¿ok? No hay otro nombre por el cual un hombre puede ser salvo, ¿ok? Chequea tu corazón. Dice la Biblia que nos debemos chequear a diario. ¿Ok? Si realmente te has arrepentido de tus esfuerzos de estar bien con Dios, ¿ok? Como que tú vas a llegar a tu manera, pedaleando una bicicleta, ¿no? Con unas cuantas cookies. O sea, si tú has creído que vas a llegar al cielo por algún esfuerzo tuyo, o porque, hiciste esto, porque hiciste el otro, o porque no hiciste esto, o porque no hiciste el otro, por favor, arrepiéntete y abre tu corazón y di, Señor, perdóname, me arrepiento de todos mis esfuerzos por tratar de ganarme la salvación. Comprendo que eso es una imposibilidad. Comprendo que por eso tú mandaste a tu Hijo Cristo Jesús a entrar a la tierra por un vientre de una virgen que no tenía la simiente del ser humano, y que en Él nomás hay salvación. Y si no fuera porque Él fue a la cruz a morir por mis pecados, yo no tuviera salvación. Entonces, chequea tu corazón si tu salvación está totalmente solidificada en ese hecho. ¿Ok, chicas? Entiendo que Dios dejó todo el Antiguo Testamento para nuestro bien. Tenemos que evitar repetir lo que los llevó a ellos a condenación, que era una falsa seguridad de que estaban bien con Dios. Ellos estaban bien con Dios porque ellos son Israel, ellos son Judá, ellos son los hijos de Dios. Entonces, andaban haciendo lo que les da la gana y ellos estaban bien con Dios. Ellos tenían a Moisés, ellos tenían a Abraham, ellos tenían toda la historia, ellos tenían la ley, ellos tenían todo. Entonces ellos tenían una falsa seguridad de que estaban bien con Dios, ¿ok? Dios no nos ha dejado solos. Todo aquel quien confía no solo con su mente, pero también con su corazón, que Jesús es el Mesías, recibe por parte del Padre un sello de seguridad, que es su Espíritu Santo. También tenemos un lugar de protección, que es su cuerpo y nuestra familia espiritual, ¿verdad? El apóstol Pablo utiliza la analogía de un cuerpo para comunicar la interdependencia que tenemos horizontalmente, ¿verdad?
con los creyentes, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es elegir con seriedad y responsabilidad a nuestros pastores. Por favor, chicas, por favor. La medida es la Biblia. La medida es la Biblia. Tu pastor tiene que estar viviendo como un hombre que describe la Biblia para el cuidado de la oveja. ¿Ok? Esa es tu medida. Entonces, cuando hablo de pastores, acá está lo que les había dicho. Me refiero a cualquier persona que esté cuidando de ti espiritualmente. Si estás escuchando a alguien en la radio, si estás viniendo aquí. O sea, yo no soy su pastor. De mi título, yo soy su pastor. No, pero yo estoy haciendo una labor pastoral. Porque les estoy enseñando la palabra de Dios, las estoy aconsejando, las estoy cuidando, estoy orando por ustedes. Entonces, es necesario que me saquen una lupa que se llama la Biblia y que me miren a través de esa lupa, porque lo que yo te digo es peligroso, porque si yo te estoy desviando es peligroso, porque tú tienes cierta confianza en mí, porque me tienes cariño, porque me ves así, me ves así, entonces tú vas a decir, ay, pregúntale a Gaby, ¿no? En asuntos espirituales, hay muchas de ustedes que dicen, ay, voy a preguntarle a Gaby, entonces me tienen que mirar a través de la Biblia, porque si no, están en el mismo peligro que estaban ellos. Y tienen que hacer eso con todas las personas. No se pongan a escuchar a cualquier persona porque, ay, mira cómo me agrada, qué lindo, cómo me hace cosquillas. Tengan cuidado, tengan cuidado. Es mejor que escuchen una persona, dos personas bien escuchadas, ¿ok? A que estén abriendo todas estas puertas y agarren mensajes que se están contradiciendo. Uno dice que hay chachay, como que hay que tener, tú sabes, mucho cuidado. Y el otro te dice, ay, no, pero si tú piensas bien alto y haces bien alto y sonríes bien alto, ¿me entiendes? Mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, no podemos dejarle la responsabilidad de nuestras almas a cualquiera, ¿ok? Todas tenemos acceso a una Biblia. Todas tenemos una mente que Dios puede gobernar si se lo pedimos de todo corazón, ¿ok? Mateo 10:28 dice, Jesucristo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, ¿ok? Clave número 5. El ingrediente más importante para nuestra protección, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia y también se conoce como las Escrituras. Dios no solo le da un lugar supremo a su palabra, pero también nos introduce a cómo ella funciona. No solo nos dice que es su palabra, pero mira cómo nos dice cómo funciona. Considerando el peligro de malentenderla, es necesario que sepamos cómo identificarla. Mira cómo él dice en Jeremías 23:29, mira lo que dice. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Entonces, Dios mismo describe su palabra y nos da la medida para que nunca confundamos su palabra, ¿verdad? ¿Cuál es la medida de la palabra de Dios? 1 es fuego y 2 es martillo que quebranta hasta una piedra. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el fuego? ¿Qué hace el fuego? Para nosotros identificar su palabra, ¿right? El fuego purifica, ¿no? Entonces, el fuego elimina todo lo que no es de valor por medio del calor, ¿verdad? Entonces, al escuchar la verdadera palabra de Dios, lo que debe suceder es que Dios irá haciendo su obra en nosotras mediante el horno de la aflicción, mediante la confrontación, mediante de que te va, Señor, like, I don't know, qué raro, no me sentí como muy happy hoy día en la clase, Eso es bueno. No te debes de ir aquí sintiéndote como, ¿sabes qué? Qué bien que yo estoy, ¿tú sabes? Qué pena las pecadoras que estaban a mi lado derecho. No, si tú no sales de un sitio como diciendo, like, es porque en realidad probablemente no estás bajo la profunda palabra de Dios. Entonces, mira, Él hará como una cirugía en nosotros de todo lo que no vale, ¿ok? Irá incrementando, ahora esta es otra cosa, irá incrementando el fuego hasta que se queme todo lo que hay en nosotros que no es de Él. Que es un proceso constante de santificación que va a suceder por el resto de nuestra vida,
¿Ok, chicas? Entonces, cuando mides lo que estás escuchando con esta medida de que me hace sentir bien, me hace sentir cómoda y feliz, y yo entro como mal y yo salgo como muy bien, pero no te sientes confrontada, ¿ok? En vez de más bien buscar que la palabra te esté retando a hacer cambios que Dios quiere en tu vida, estás totalmente engañada. Hebreos 4:12, mire lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz, tiene que estar haciendo su trabajo, ¿verdad? ¿Ok? Y más cortante. ¡Ajá! Súper cortante. ¿Qué quiere decir? Que confronta, ¿ok? Y mira lo que hace. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra. O sea, que llega hasta la profundidad de la oscuridad de tu ser. ¿Ok? ¿Hasta qué? Hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne. Ella va discerniendo, sí, entre nosotros, ¿verdad? Los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? Entonces, Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es viva, es eficaz para separar entre la luz y la oscuridad, mejor conocida como la verdad y la mentira. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es diferente que otras palabras, libros y literatura? ¿Por qué es diferente? Ay, no, pero la verdad es que yo no lo entiendo. Pero tómala, porque te va a cortar. Ella va a ser, si es viva y eficaz, así te la pongas así, ¿sabes? O sea, ella va a hacer lo que tiene que hacer. Exponte a ella. Entonces, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en lo correcto. ¿Con qué fin? 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir? Maduro. Perfecto es maduro. ¿Ok? Enteramente preparado para toda buena obra. Y miren lo que dice en Efesios 1:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano o predestinó a fin de que las pongamos en práctica. Jeremías 23:30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan. Hurtan es robar. ¿Se acuerdan que no debemos hurtar? ¿Ok? Entonces, que cambian, que juegan o roban el significado mediante la mentira. Que dice que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, que son adulaciones, hipocresías. Y yo no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a este pueblo. Entonces ese es el resultado, ¿verdad? Que ningún provecho hay para el pueblo cuando están bajo profetas que son mentirosos. Pasan años y años y años y no crecen. ¿No te das cuenta? No hay ningún provecho. ¿Ustedes sienten algún provecho viniendo aquí los martes? Por algo vienen, ¿verdad? Nadie va a sacar sus martes tan fielmente. Unas señoras que tienen tanto que hacer, hijos que cuidar y todo lo que tienen que hacer y trabajar hasta tan tarde y vivir de tan lejos, van a venir acá si no hay provecho. Espero. Entonces, Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Clave número 6, Jesús, la palabra hecha carne, la encarnación del verbo. Jesús, ¿qué dijo Jesús de la palabra de Dios? Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, logos, la palabra de Dios. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él, del verbo, Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Follow me, ¿ok? La vida, la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Y el verbo se hizo hombre, Jesucristo, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Juan 5:39, escudriñad, buscad, profundizad, estudiad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Cuando Jesús estaba hablando con los líderes de su día, ¿ok? Y ellos estaban confiando en Moisés, en la circuncisión, confiando que iban al templo y hacían sus marionetas, ¿ok? Y dice, ustedes están pensando que ahí me buscan vida eterna, sin embargo, ellas son las que dan testimonio de mí. Clave número 7. Ezequiel junto al río Quebar. Ezequiel. Dianita, llamé por teléfono a Dianita y me dice, ay Gaby, yo estaba escuchando a Ezequiel y yo digo, pobre Gaby, ¿verdad? Pero acuérdense que yo estoy haciendo algo panorámico, no les voy a explicar todo lo que hay ahí, no me lo sé. Entonces, Ezequiel junto al río Quebar. Ezequiel era de la familia sacerdotal de la tribu de Leví. Su ministerio como sacerdote, que significa intercesor entre Dios y el pueblo, tendría que haber empezado a los 30 años. Pero 5 años antes de esto fue llevado entre los cautivos a Babilonia. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con Ezequiel una vez que estaba lejos de Jerusalén? Y esto va a ser lo más lindo, creo, que les voy a dejar. Hay varias cosas que todavía nos faltan, pero hay algo tan importante aquí. ¿Ok? Entonces, miren. ¿Qué sucede cuando Ezequiel, una vez que estaba lejos de Jerusalén? ¿Ok? Ezequiel 1:1 dice, en el día 5 del mes 4 del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. Entonces, al igual que Isaías, que lo vimos en el capítulo 6, y el apóstol Juan, que todavía no lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 4, Ezequiel tuvo una visión del trono de Dios en los cielos, lo cual lo capacitó para su fuerte misión de profeta al pueblo de Dios en medio de la esclavitud. Ok, entonces chicas, acuérdense, estamos hablando de Ezequiel. Ezequiel estaba a punto de entrar a su posición de sacerdote, ¿ok? Él ha sido llevado, está fuera, está lejos de Jerusalén, ¿ok? Entonces, esto es lo que quiero que apuntemos. Acabamos de ver que Dios le ha abierto el cielo y le ha revelado el trono desde el cielo, su gloria desde el cielo, ¿ok? Igual que Isaías, igual que lo tuvo el apóstol Juan, ¿ok? Y dice el versículo 4, dice así, de pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplendor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. ¿Ok? ¿Qué era lo que Ezequiel estaba viendo en el cielo? Él estaba viendo la gloria de Dios en su trono celestial. ¿Ok? Ahora, durante la vida de Elías, quiero ver etapas de la historia que hemos estudiado, donde vimos la presencia de Dios en formas similares a esto, ¿ok? Cuando hay fuego, cuando hay huracanes, cuando hay viento, cuando hay una como representación de Dios, como algo bien grande. Y quiero hacerles recordar, por ejemplo, durante la vida de Elías, en Segunda de Reyes 2:2, cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron a Gilgal. Versículo 11, iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. ¿Ok? Salmo 77:18. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores.
Isaías 29:6. Vendrá contra ti el Señor Todopoderoso, vendrá con truenos, terremotos y gran estruendo, vendrá con una violenta tormenta y con devoradoras llamas de fuego. Jeremías 23:19. El huracán del Señor se ha desatado con furor, un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. ¿Qué es lo más importante de esta visión? Ezequiel, fíjense, Ezequiel fue criado con la responsabilidad de servir en el templo como sacerdote. Esto era lo que a él le tocaba por la familia, ¿ok? El pueblo de Dios había sido exiliado y él se encontraba apartado de Jerusalén. Lo más importante de Jerusalén era que Dios la había escogido como su santa ciudad y el lugar de su presencia. El templo representaba el lugar de sacrificios para la restauración temporal del pueblo. ¿Se acuerdan? Una vez que ellos salieron de Jerusalén y el templo fue destruido, la pregunta era, ¿y ahora dónde está Jehová? ¿Se dan cuenta? ¿Y ahora dónde está Jehová? Entonces, como les estaba contando, el pueblo fuera de la santa ciudad, Ezequiel fuera de su órbita, el templo destruido, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Entonces, lo más importante es, ¿a dónde está Jehová? ¿Ok? Nuevamente, el templo, como les dije, significaba poder encontrarse con Dios, celebrar todas las fiestas y encontrar el perdón de sus pecados mediante la expiación. El pueblo no tenía cómo comunicarse con Dios si el templo estaba destruido. ¿Sería esto verdad? Clave número 8. Recordando la historia. Anteriormente la presencia de Dios había estado restringida a la primera tienda de reunión que se llamaba el tabernáculo. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Recordemos que Dios se reveló a Israel en el desierto cuando más necesitaban saber que Dios estaba con ellos. Aunque el pueblo había sido testigo de los grandes milagros que Jehová le mostró cuando los sacó de Egipto, solo Moisés había tenido el privilegio de ver y escuchar a Dios. Una vez que Dios empezó a organizar su nación, ¿se acuerdan cuando organizó el pueblo? ¿Ok? Dios les dio la ley, pero también les dio el lugar de reunión, que era el tabernáculo. ¿Se acuerdan que Dios, una vez que instruyeron, hicieron todo perfectamente como lo tenían que hacer? De ahí la gloria de Dios en una nube descendió. Entonces ahora todo el pueblo podía ver la nube, todo el pueblo sabía que Dios del universo venía a rest con ellos, a descansar a Él, en la presencia del Señor con ellos. ¿Ok? Entonces, Éxodo 25 dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿Ok? Una vez que la nación de Dios estaba organizada en el desierto, entró a la tierra prometida, pero no por mucho tiempo. Después de haber probado estar en tierra propia, en Canaán, ¿se acuerdan? Bajo el cuidado perfecto de su rey, se dejaron ganar por compararse a las naciones paganas y pidieron un rey. Dios les concedió su rey terrestre, pero así como les dijo, poco a poco fueron cayendo en esclavitud y finalmente hasta perdieron el arca del pacto, que específicamente representaba la presencia del Señor. ¿Qué hizo Dios con esto? Clave número 9, el templo. Eso es lo que hizo Dios con eso. ¿Ok? Aproximadamente en el 960, cuando el rey Salomón estuvo en poder, él tuvo el privilegio de construir el templo en Jerusalén. ¿Se acuerdan? ¿Ya? El pueblo dejaría atrás la necesidad de un tabernáculo movible. ¿No se acuerdan? Que ellos ponían el tabernáculo, Dios venía con la nube, después se retiraba la nube a levantar todo el tabernáculo y otra vez, tú sabes, a poner las tiendas. Otra vez, durante todo el tiempo en el desierto, eso es lo que tenían que hacer. Pero después llegó el momento que Dios dijo algo más estable. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el templo, el cuerpo de Cristo y nosotros como templo? ¿Ok? Entonces, tenemos que recordar, no podemos dejar la historia atrás si queremos seguir para adelante. Entonces, ellos pasaron de un tabernáculo movible a la instalación en Jerusalén de un templo inmovible donde todos podrían buscar la presencia de Dios sin tener que esperar que Él se presentara. Los términos habían cambiado de algo temporal a algo más estable. Segunda de Crónicas 5, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios.
Entonces, lo curioso es que tanto el tabernáculo como el templo era una sombra de lo venidero. Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, vendría a cumplir y hacer realidad todas las sombras necesarias para la expiación de los pecados que encontramos en Daniel 9 y la redención del mundo. Fíjense lo que dice Hebreos 9:24. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas cuando ofreció su sangre por expiación de nuestros pecados, me refiero. Cristo no entró a un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, el trono de Dios en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces, el gran pecado del pueblo era la idolatría, ¿ok? Ellos llegaron a pensar, miren lo que significa esta visión de Ezequiel del cielo, ¿ok? Ellos llegaron a pensar que su Dios estaba contenido y restringido al templo, ¿ok? En su soberbia e ignorancia creyeron restringir la presencia del Todopoderoso a un trono hecho por manos humanas. Ahora el pueblo de Dios estaba lejos de casa y, más importante, lejos del templo. ¿Cómo haría Dios para consolarlos? Porque Dios es impresionantemente fiel. Ezequiel les diría: Dios no está restringido a lo terrestre, yo vi su trono en el cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros pensamos que Dios está restringido a una iglesia, que Él está detrás de cuatro paredes, entonces si tú no puedes ir para allá, no puedes hablar con Dios. Y entonces tú te portas en la iglesia de una manera que no te portas afuera de la iglesia, porque según tú, Dios está solamente en ese lugar. Ok, ese es el mayor peligro. Otra cosa, cuando nosotros ponemos a Dios en una cajita y pensamos que Él solamente obra así, esa es otra manera de restringir a Dios. Es otra manera de caer en el peligro que te va a llevar a la idolatría de tu persona. Porque tú estás pensando que tú has descifrado, o en inglés, figured out, cómo trabaja Dios. Y ese es el peligro y la gran idolatría del ser humano. Entonces, el rey David no estaba confundido. Si tú lees ahí el Salmo 139 del 1 al 10, te vas a dar cuenta que él no estaba confundido. Él no pensaba que Dios estaba solamente en un lugar. Él sabía, como Ezequiel, cuando vio los cielos abrir y ver el trono de Dios y toda la actividad, él se dio cuenta, lo que está en la tierra es solamente un picture, es solamente como si fuera una sombra de lo que está en el cielo. Clave número 10. Los 4 seres vivientes y uno semejante a un hombre. 4 seres vivientes. ¿Quiénes son los querubines? Los querubines no los hemos visto siempre en la Biblia. Unas cuantas cosas. Ezequiel 1:5. En medio de ella la figura de 4 seres vivientes, querubines. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, Cristo. Éxodo 37:7. Miren en Éxodo cuando estaban haciendo el arca. ¿Se acuerdan el arca del pacto? Que era lo importante, porque adentro estaban las tablas y adentro estaba el que reverdeció, el palito, el rod de Aaron que reverdeció, y estaba el maná. ¿Se acuerdan? Eso para ellos era, si se iba el arca, se iba la presencia de Dios, se iba en el arca. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 37:7, ¿se acuerdan? Que 2 querubines tapaban el arca, el mercy seat. ¿Ok? Entonces, tenían sus alas extendidas, podemos ver más o menos lo mismo. ¿Ok? Ahora, Génesis 3:24. Acá hay algo interesante que les quiero compartir. Mira, echó pues, estamos hablando otra vez, más o menos en cuando empezaron Dios a dar galleta, ¿verdad? Dice, 3:24, echó pues fuera al hombre. ¿Se acuerdan cuando lo sacó del Edén? Y dice así, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados
para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Para qué echó Dios al hombre fuera del Edén? Para guardar el camino del árbol de la vida, que era Jesucristo, el Redentor. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí, escuchen con claridad, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre en su estado pecaminoso. Para todo, échalos afuera del Edén. Cuidado que vayan a tocar el árbol de la vida. Déjame redimirlos y de ahí pueden tocar el árbol de la vida. Misericordia. Las 4 caras de los seres vivientes también apuntan a Cristo en los 4 distintos evangelios. Ezequiel 1:10 dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Jesucristo es el que se hizo en semejanza al hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí lo tienen en Juan 1:14 y en Hebreos 10:5 dice así, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué rollo? Salmo 44. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Clave número 11, Ezequiel 1 y Apocalipsis 4. Los 4 seres vivientes que tienen 4 caras distintas representan los 4 distintos evangelios, que presentan a Cristo como hombre, Daniel 7:13 como león, Apocalipsis 5:5 como buey y siervo, Isaías 53 y como águila, Oseas 6:2. El evangelio, de acuerdo a Mateo, presenta a Jesús como un rey, como el Mesías, como el león de Judá. El evangelio, de acuerdo a Marcos, presenta a Jesús como un siervo, como Isaías 53, como un buey. El evangelio, de acuerdo a Lucas, Jesús, el Hijo del Hombre, su humanidad. Y el evangelio, de acuerdo a Juan, es Jesús, el Hijo de Dios, su deidad y el águila. ¿Ok? Clave número 12, una comparación de visiones. El apóstol Juan tuvo también el privilegio de ver la actividad constante del cielo, lo cual debe ser carbón de fuego para nuestra fe. ¿No les parece? ¿No les parece? Y vamos a terminar leyendo Apocalipsis 4:1. Dice así, después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi el trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y cornalina. Alrededor del trono había un arco iris, como lo vimos en Ezequiel, que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león. El
segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubiertos sus ojos por encima y por debajo de las alas, y día y noche repetían sin cesar. Acompáñenme: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Conclusión: Dios nos dice mediante este estudio que lo más peligroso que podemos hacer es ser idólatras. Los idólatras piensan que su Dios estaba contenido en alguna figura, en algún lugar, en algún altar. Dios hará todo lo necesario por no dejarnos caer en tremendo error. Ten misericordia, oh Dios, de nosotros. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te doy por todo lo que tú nos das para seguir aprendiendo acerca de tu palabra, para poder no tener nunca la excusa de que no sabíamos. Señor, tú nos das el querer como el hacer. Si estamos aquí es porque tú nos has dado el querer. Danos, oh Dios, ahora el hacer para salir de toda oscuridad, para dejar toda idolatría atrás, para irnos realmente a tus pies y no ofenderte de ninguna manera, dependiendo de nada, sabiendo que tú eres un Dios vivo, que nosotros no te podemos descifrar, que lo único que sabemos es que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Te amamos, Señor Jesucristo, y es en tu nombre que hemos orado. Amén. Amén.